Fíjense, el tiempo pasa rápido y ya han transcurrido 2 años. 2 años desde el 16 de agosto del 2020, fecha en que tomó posesión el actual presidente Luis Abinader, con un plan, con unos proyectos que enamoró al electorado dominicano y que en definitiva ocasionó que en primera vuelta ganara con un 53% de los votos, a contrapelo de las expectativas. Pocas personas tenían la expectativa de que iba a ganar, tenían la noción de que iba a ganar en ese momento las elecciones, por lo menos en primera vuelta. En el día de hoy, el presidente de la República, a eso de las 6 de la tarde, pues va a proceder pues a hacer una especie de rendición de cuentas. Y digo rendición de cuentas porque desde el punto de vista formal, ese tipo de actos constitucional pues se realizan los 27 de febrero. Pero como funcionario público al fin, esa rendición de cuentas, aunque sea de manera informal, siempre es importante. ¿Qué es lo lógico en toda rendición de cuentas? Rendición de cuentas es simplemente explicar lo que se ha hecho. Explicar, número uno, cuál fue el compromiso que asumió el actual presidente Luis Abinader al momento de ser electo, al momento de asumir el cargo, y qué ha conseguido. Como toda obra hija del esfuerzo humano, siempre hay luces y siempre hay sombras. Es innegable que en estos 2 años ha habido, y eso es importante, ha habido, en primer lugar, un manejo correcto de lo que es el COVID. El COVID, que generó una de las crisis más profundas en toda la historia de la humanidad, incluyendo en República Dominicana. El manejo del actual gobierno es impecable, hay que reconocerlo, independientemente de los cuestionamientos de que compró más vacunas de las necesarias, pero señores, excúsenme, no tenía forma de saber que en un momento determinado y todo el mundo le iba a responder de manera positiva, y lo logró. Tuvo el apoyo de determinados empresarios. Hay un reconocido empresario del sector agropecuario, del sector de los cacaos, que en definitiva aportó determinado esfuerzo, y eso tuvo pues sus resultados positivos en favor de la República Dominicana y del pueblo dominicano. En segundo lugar, la recuperación del sector turístico. Independientemente de que uno siempre duda, yo particular dudo bastante siempre de lo que son las estadísticas oficiales, especialmente la declaración y las afirmaciones de algunos funcionarios, de algunos ministros, es innegable que el sector turístico ha tenido un importante repunte, una recuperación envidiable para todos los polos turísticos del mundo. Y eso es un punto definitivamente positivo en la actual gestión de gobierno. La rescisión del contrato de peaje sombra de la autopista del Nordeste, definitivamente hay que darle un aplauso al presidente de la República, Luis Abinader, por eso, un gran logro. Muchos de nosotros no creíamos que se iba a lograr, con la ayuda inclusive con el aporte de juristas importantísimos. Emmanuel Esquia Guerrero aportó sus conocimientos de manera gratuita según él ha establecido, y eso definitivamente es un punto a favor del presidente. El sometimiento de personas involucradas en actos de corrupción de la pasada administración, sectores que eran anteriormente intocables, con la designación de personas al frente del Ministerio Público con niveles altísimos de independencia, como hacía mucho tiempo uno no lo veía. Funcionarios, Ministerio Público, que ha tocado sectores intocables, que por lo regular se habían beneficiado de esa suerte de impunidad. Eso es otro punto positivo que debe ser tratado en la presente rendición de cuentas. La construcción del muro, ese muro que es importantísimo
para la preservación de la delimitación de la República Dominicana respecto a Haití, a ese país que está atravesando tantos inconvenientes, tantos problemas. Ahora nos toca el asunto de las sombras. Acabo de terminar con las luces. ¿Cuáles son las sombras del presente gobierno? El desastre acaecido en materia de educación. Señores, la actual gestión, lamentablemente, lejos de mejorar los niveles de formación académica de nuestros niños, pues lamentablemente se embarcó en un proceso de politización de los principales funcionarios que administran los centros escolares, de los principales funcionarios que administran los distritos de educación, y eso pues lamentablemente tuvo un resultado negativo con los subsecuentes escándalos de corrupción que afectaron la imagen de esta administración y que desembocaron en la destitución del exministro Rafael Furcal. Lo que aconteció en los últimos 2 años en materia de educación es histórico, un retroceso nunca visto. Vale decir que esta crisis que está afectando los niveles educativos de nuestros niños, independientemente de que no fue generada en la presente administración en estos 2 últimos años, gracias a esas medidas, pues lamentablemente hemos ido para atrás, hemos tenido un retroceso considerable, a lo que se añade también la crisis que ha afrontado el INAVIE, que es el que administra los útiles escolares, que administra los almuerzos, los desayunos escolares, con las denuncias de graves actos de corrupción que también generaron en la destitución del primer director del INAVIE y con los cuestionamientos que está atravesando el actual. Eso es una sombra que ojalá que el actual ministro, el señor Ángel Hernández, pues pueda retomar ese rumbo en función, como habíamos advertido, de un plan macro decenal de mejoría en nuestro sistema educativo. Otro retroceso, otra sombra del presente gobierno, lamentablemente el esfuerzo que han emprendido muchas autoridades encargadas de fiscalizar el manejo de los fondos públicos en la ocultación y solapamiento de determinadas irregularidades. Lamentablemente, en la presente administración algunas entidades del sector público pues se han caracterizado por graves actos, graves denuncias de corrupción administrativa, lo cual refleja una falta de supervisión, unas fallas en lo que es la fiscalización, tanto por parte de la Contraloría General de la República como por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones, con el agravante de que lo que ha recibido por parte de los organismos encargados de denunciar esos actos de corrupción, pues lo que ha recibido es paño tibio, con el agravante, repito, valga la redundancia, de que muchas de esas irregularidades son precisamente las denunciadas por funcionarios del presente gobierno que han generado el apresamiento de funcionarios de la pasada gestión. Es decir, lo que están cometiendo algunos funcionarios en la actualidad es precisamente los mismos hechos que tiene a personas purgando prisión en nuestras cárceles por actos de corrupción. Eso es una de las otras sombras de la presente gestión. El sector eléctrico, la crisis del sector eléctrico es otra de las sombras que está afectando actualmente y que es un gran reto que tiene que abordar de manera seria el presente gobierno. Sector eléctrico que se ha denunciado que ha sido entregado a determinada oligarquía, a determinado cartel de generadores que han aumentado de manera considerable los costes de generación, caracterizado además con errores garrafales, muy especialmente en la administración de Punta Catalina, donde se cometió el gravísimo error de suscribir contratos de adquisición de carbón
que es el mineral fuente de generación de esa planta generadora eléctrica, sin la suscripción de los correspondientes contratos de seguro de precio, lo que ha generado graves pérdidas, sin mencionar el detalle de que uno de los pilares de la presente gestión, cuando era oposición, era precisamente la promesa de comprobar, verificar mediante una auditoría la sobrevaluación de Punta Catalina, lo cual ya llevamos 2 años y no ha ocurrido. Ese es otro de los elementos de la sombra de la presente administración. Otra de las sombras gravísimas es el problema de la migración, que más que migración es una invasión. Hablamos ahorita de la luz, el muro, pero ese muro no hace absolutamente nada sin que se haya tomado en cuenta, lamentablemente, pues las medidas compensatorias, las medidas complementarias, como es el hecho de mayor inversión en los operativos de deportación masiva de todas las personas indocumentadas que se encuentran en la República Dominicana, como es además el reforzamiento y sanción de aquellos empresarios que se dedican a la explotación de los indocumentados, el sector turismo, sector educación, el sector de la construcción, el sector informal. Mientras no se garantice el cumplimiento estricto de las disposiciones en materia laboral de 80-20, 80% de la mano de obra dominicana y 20% extranjera, con la prohibición expresa de que no se pueda contratar mano de obra indocumentada, pues lamentablemente ese incentivo de atracción de los habitantes de Haití que tienen un estado fallido, de que vengan a este país, va a continuar independientemente de que haya muro o no. El tiempo pasa, señor presidente de la República, y todos los dominicanos, esta sociedad lo eligió para mejorar, para cambiar, pero cambiar para mejor, y para que en definitiva, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, le explique al país no solamente las cosas buenas que usted ha hecho, sino cómo va a resolver las sombras que afectan el presente y futuro de su gobierno. Llévatelo.